En Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. Benignidad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, templanza. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos en la fe. Al mirar las estrellas me asombró, tu creación cautiva mis ojos, tu gloria llena la tierra y todo lo que hay. Estoy maravillado ante tu majestad. Tu amor es un sello que en mi alma está. Solo quiero estar cerca de ti, Abba Padre. Y no hay suficientes palabras dentro
recordar la serie que estamos llevando a cabo, basada en aquel momento en que los discípulos llamaron al Señor Jesucristo para que les enseñase a orar. Y dentro de esa enseñanza Él les decía, utilizaba esta frase, ¿verdad? Bueno, no por completo, pero expresa: venga a nosotros tu reino, Señor, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y de ahí nace esta serie, venga a nosotros tu reino. Es expresar el deseo de que el reino de Dios se establezca en este mundo. Hemos estado hablando a lo largo de, casi 13 temas del reino de Dios, el significado del reino de Dios, el gobierno del reino de Dios, la caída del reino de Dios y todo lo que implica el reino. Hoy continuamos nuestra serie, y para aquellos que anotan, el tema de esta mañana es la cruz, la base de la autoridad. Vaya por favor a su Biblia, busca el libro de los Colosenses 2:6, ahí vamos a comenzar el mensaje de esta mañana. Colosenses 2:6. Cuando está ahí me dice amén, por favor. Dice la Escritura: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo la circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en Él, en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos sus pecados. Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Ayúdame, Señor. Ayúdame a darme a entender, Señor, a que el mensaje que tú has enviado, Señor, se cumpla en nuestras vidas y en nuestros corazones. Padre, que el corazón de mis hermanos esté receptivo esta mañana. El mensaje que tú has preparado, mi Dios, habla a tu pueblo. Despiértalo, Señor, de ese letargo que pudieran estar y permítenos confiar en la verdad de tu palabra. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. La mayoría de los estudiosos atribuyen la autoría de esta carta al apóstol Pablo. Esta y otras cartas han sido nombradas cartas desde el cautiverio. Efesios, Filipenses, Filemón y Colosenses son epístolas carcelarias, es decir, todas ellas fueron escritas cuando se encontraba preso el apóstol Pablo. Los creyentes en Colosas se encuentran luchando con algunos falsos maestros que se han levantado. Estos han diseminado y han creado una controversia sobre la verdad del Evangelio. Es cuando dice esas filosofías huecas y disparates elocuentes. Es a lo que se refiere cuando está hablando. Aquellas que proceden del pensamiento humano. El humanismo es algo que contraviene la Escritura. Dice, todos estos pensamientos provienen del mundo y no de Cristo. Pablo no conoce físicamente esta iglesia.
Estas y otras iglesias que se han creado dentro de la región se han levantado, como la de la Odisea. Pablo no tuvo la oportunidad de conocerla. Esta carta que escribe el apóstol Pablo se basa en la información que él ha recibido de Epafras. Él era el pastor o el líder de esta iglesia y fue a visitarlo en ese cautiverio, y a razón de lo que él le da como unas noticias, Pablo decide escribir esta carta a los habitantes en Colosas. El regreso de esta carta, o como es llevada, o la forma en la que es enviada por Tíquico y Onésimo, quienes fungirán como los emisarios de esta carta. Entonces, es algo extraordinario. Ni siquiera conocía en verdad la condición, pero en base a la información que ha recibido, Pablo escribe esta carta. En ella vamos a encontrar una serie de exhortaciones. Es una carta pequeña, una serie de exhortaciones de ánimo y muchas correcciones sobre no abandonar la verdad que se les había sido revelada, no volver a esas prácticas judías de las cuales estaban tratando o estaban llegando a la iglesia para poderlos someter otra vez al yugo de esa esclavitud. El apóstol Pablo expresa grandes verdades en esta carta. Nos recuerda el acto glorioso y sublime de la cruz. Esa cruz originó la victoria sobre la autoridad que tenía hasta ese momento el príncipe de este siglo. Es por eso tan importante que entendamos cuál es esa autoridad y dónde nos fue otorgada. No podemos olvidar esta verdad. Es un momento significativo. Nos posiciona en un lado correcto de esta batalla espiritual. Pablo nos confirma algo que deberemos de reconocer todos nosotros. ¿Cuál era nuestra condición antes de llegar a Cristo? Dice, estaban muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no se les había quitado la naturaleza pecaminosa. Esa era nuestra condición antes de llegar a Cristo. Y termina la segunda parte de esta parte de la escritura. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos vuestros pecados. La resolución de ese acto maravilloso en la cruz trajo como consecuencia el perdón de nuestros pecados. La muerte espiritual de la cual en el cual nos encontrábamos, es la evidencia de lo que nosotros hacíamos. Hacíamos lo que bien nos placía, sin nada o nadie que nos hiciera reaccionar o que pudiera hacernos detener nuestra desenfrenada manera de vivir. No había en nosotros conciencia de pecado. Vivíamos gobernados por Satanás, acumulando más y más maldad sobre nosotros, practicando todas o muchas de las obras de la carne que son descritas en la palabra de Dios. Por eso estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había en nosotros conciencia. En Efesios 2:1 escribe el apóstol Pablo: antes ustedes estaban muertos a consecuencia de su desobediencia y de sus muchos pecados. Es cierto, y aun cuando en algún momento pudiéramos tener ciertos destellos de arrepentimiento de nuestra parte y un deseo por cambiar nuestra vida, por ya no ser más como éramos antes, por dejar de hacer lo malo, en las fuerzas de nosotros era literalmente imposible. No podíamos hacerlo. Por eso conocemos a muchas personas que aun cuando quieren dejar de hacerlo, no pueden. Hay algo que les impide hacerlo. Quieren dejar de emborracharse, quieren dejar de fornicar, quieren dejar de adulterar, están decididos en dejar de robar, de mentir, pero no pueden. Y es real, no pueden. Están siendo gobernados por la maldad. En su corazón no hay conocimiento de la verdad y eso no hay un fruto, no puede darse, ahí no existe. Viven en tinieblas y la oscuridad está en sus vidas. Están gobernados por las obras de la carne.
En ellos no existe una lucha. No, ellos están totalmente sometidos a esos deseos pecaminosos. Esa es la evidencia de sus vidas. La verdad no está en ellos. No conocen la verdad. Es Dios quien, al atraernos a nosotros con su infinito amor, nos da vida. Nos da vida por medio de Cristo. Cuando nosotros le reconocemos como el Señor de nuestras vidas y lo hacemos nuestro Señor. Es ahí en donde se genera el acto sublime sobre nosotros. La muerte de Cristo concede a cada uno de nosotros la transformación, el perdón y la victoria. Todo esto significa una salvación completa para nuestras vidas. Tenemos la salvación completa, el perdón de una forma completa y una victoria en forma completa. Pablo escribe en Gálatas 6:14: en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa, que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Pablo subraya esta salvación completa de la cual usted y yo hoy somos depositarios. No requiere ningún rito espiritual, un acto religioso que tengamos que hacer. Es algo que se dio por gracia sobre nuestras vidas. En los versículos siguientes a lo que lo acabo de leer, Pablo hace hincapié sobre el perdón completo, que no requiere obras del hombre ni penitencias de nuestra parte. Gratuitamente fue ofrecido sobre nuestras vidas el perdón de todos nuestros pecados. El perdón es la doctrina más emocionante que podemos encontrar en la Biblia. ¿Cómo se siente usted cuando es perdonado? Cuando ha cometido una falta y esa persona a la cual usted ofendió le dice: no hay problema, estamos bien. No hay un alivio en su parte, no hay una tranquilidad en su corazón. No, después de vivir toda una angustia que pudo haber pasado, llega el momento en que ese perdón es extendido sobre su vida porque usted sabe que ha faltado y recibe ese perdón y trae una nueva vida en usted. ¿No es verdad? ¿Qué no sería de nosotros con este perdón completo y maravilloso de la cual las Escrituras hablan para nosotros? Al igual que toda la humanidad pecadora, los colosenses estaban también muertos en sus delitos y pecados. Todos aquellos que son no creyentes habitan en la esfera del reino de la muerte espiritual. Ahí se encuentran. Estar espiritualmente muerto significa estar desprovisto de todo sentido, ser incapaz de responder a los estímulos espirituales. De la misma manera en que un cadáver no puede sentir un estímulo físico, la muerte espiritual es de la misma manera un impedimento para recibir un estímulo de la palabra de Dios. Cabe aquí una reflexión. ¿Está usted muerto? ¿Qué le produce la palabra de Dios cuando la lee? ¿La ignora? ¿Le hace algo? ¿Habla su vida? ¿Le corrige? Debemos de tener cuidado que nuestro corazón no se haya enfriado a tal momento en que estamos experimentando una muerte espiritual. ¿Vivos? Sí, pero muertos espiritualmente. Estar muerto espiritualmente es estar bloqueado, porque el pecado ha dominado nuestra vida y nos es imposible responder a Dios. Aquellos que están muertos espiritualmente están dominados por el mundo, la carne y Satanás. No tienen vida y por supuesto no heredarán una vida eterna.
Sin en cambio, apelamos al Rey de misericordia, al Dios que es rico en misericordia, el que nos ha dado juntamente vida al unirnos con Cristo. Él nos ha ofrecido una esperanza. Quienes estábamos muertos en nuestros pecados y sin esperanza, recibimos vida mediante la unión con Él. Pero no es mérito suyo ni mío. Él tomó la iniciativa. Él comenzó el proceso de salvación en nosotros. Porque ¿qué podría hacer una persona muerta para salvarse a sí misma? Nada. Todo es obra de Dios. Somos incapaces de poder dar un paso al frente. Pero el Señor nos atrajo hacia Él por medio de Cristo y nos ha dado vida juntamente con Él. El resultado de haber recibido esta vida juntamente con Cristo, hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Esto es algo que debe darle gozo, felicidad en su corazón. Saber que nuestros pecados han sido perdonados es un motivo de alegría. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, dice la Escritura en Salmos 32:1. La verdad más importante de las Escrituras de Dios es que Dios perdona los pecados a todos aquellos que confían en Él y los hace partícipes de su reino y de su gloria. En el Salmo 133 dice: Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. Salmo 133 y 4. Isaías dice, Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrá a ser como la blanca lana. La Nueva Traducción Viviente dice: vengan ahora, vamos a resolver este asunto entre nosotros dos. Aunque tus pecados sean como la escarlata, yo los haré blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana, dice. Qué hermosa promesa. Pero dice: vengan, pongámonos a cuentas, hablemos, ajustemos eso. Solo unos versículos más adelante, en Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Miqueas 7:8 nos habla y dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? El perdón es un tema sobresaliente a lo largo de todas las Escrituras. Es algo que debemos de atesorar. Nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos en Mateo 26:38: porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo, es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. En Efesios 1:7 escribe el apóstol Pablo nuevamente: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y así pudiera seguir hablándole de muchas otras citas más, de las cuales está enfocado el perdón que usted y yo hemos recibido por medio de esa cruz. ¿Hemos comprendido este propósito? ¿Hemos entendido el valor del sacrificio de Jesús? ¿Cuáles son las características que tiene este perdón de parte de Dios para todos nosotros?
La primera, el perdón de Dios está lleno de gracia. Es decir, no hay algo que hayas hecho para recibirlo. Es un don de Dios. Romanos 3:24 dice: justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pablo reafirma esta enseñanza en Tito 3, del 4 al 7, y dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de una vida eterna. Este perdón es un don gratuito que hemos recibido tú y yo de parte de Dios. El segundo punto que tenemos que reflexionar es que es un perdón completo. No te perdona solo algunas cosas, no olvida solo unas cosas, sino olvida todo lo que hemos hecho. En Efesios 1:7 dice: se recibe según las riquezas de su gracia. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Romanos 5:20 dice: cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Es una libertad para pecar? ¿Es una libertad para seguir haciendo lo que bien nos place? No, es una obra de misericordia, porque sabe que como hombres vamos a fallar, vamos a seguir pecando. El tercer lugar, y esto es verdaderamente asombroso, el tercer lugar dice que el perdón de Dios es un anhelo de su parte. Un anhelo de parte del Dios todo soberano para perdonar nuestros pecados. En Ezequiel 18:23 dice la Escritura: ¿acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y que vivan, dice. Ese es el deseo y el anhelo del Señor. ¿Él quiere castigar? No. ¿Él quiere que haya un pago en nuestro pecado? No. Él quiere extender su perdón. Es un anhelo de parte de Dios para con nosotros. Tan solo unos versículos más adelante, en Ezequiel 33:11, dice la Escritura: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos, solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrían de morir? Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan, dice el Salmo 86:5. Todas y cada una de estas citas bíblicas hablan del maravilloso perdón de parte de Dios a nosotros. En cuarto lugar, el perdón de Dios es incomparable. Dice el profeta Miqueas: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en su misericordia? Dice Miqueas 7:8. No hay un Dios como nuestro Dios. No hay una religión que pueda
ufanarse de tener un Dios como nuestro Dios, un Dios perdonador. La mayoría de otras religiones no ofrecen ese perdón gratuito. Siempre hay en pago un sacrificio, algo que hacer, algo para ganar el perdón de Dios. Sin en cambio, nuestro Dios es un Dios perdonador por gracia. Y algo que debe estimularnos a nosotros a vivir y experimentar, y es la evidencia de que hemos entendido este perdón, es que nosotros también podemos extender el perdón. El perdón de Dios nos mueve a perdonar. Porque si nos han sido lavados todas nuestras culpas y nuestros pecados, que son tan grandes, no habríamos de nosotros de perdonar el pecado de un hermano que es mucho más pequeño. Dios ha perdonado la enorme deuda que teníamos con Él y que éramos incapaces de pagar. ¿Cómo podemos hacer algo menos que perdonar nosotros también? Este versículo nos hace la confirmación de este perdón completo de parte de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cómo podría ordenarnos Dios que aprendiéramos a perdonar si Él nos hubiera perdonado primero? De hecho, una parte de las enseñanzas que hemos tomado es aprender a perdonar como Dios nos ha perdonado, sin resentimientos, sin rencores, sin reproches. Pablo ilustra maravillosamente en esta carta de los Colosenses el perdón de Dios. Cuando Dios nos perdona, lo hace anulando el acta de los decretos que era contraria a nosotros, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Ahí quedaron clavados sus pecados y mis pecados. Colosenses 2:14 dice: Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. La palabra acta, utilizada en este versículo, puede ser tomada como un préstamo firmado, como un pagaré, podríamos ponerlo en la actualidad. En aquel entonces no había los pagarés. Como una confesión firmada, es decir, algo que me culpaba como un acto incorrecto, algo que yo había hecho, o como una acusación legal en contra de mí. Todo esto puede significar esta acta de los decretos que fue clavada en la cruz. Todas ellas eran una maldición para aquel que lo tuviera que tuviera que experimentar estar escrito en esto. El acta de los decretos puede traducirse como un manuscrito, autógrafo, es decir, escrito por uno mismo. Se utilizaba para referirse como un certificado escrito a mano cuyo fin era reconocer la obligación de una deuda que teníamos que pagar. Esa acta era contraria a nosotros. En ella estaban todos mis pecados y tus pecados. Ahí estaban anotados todos y cada uno, porque hay alguien que tiene una lista y va anotando todo lo que haces para poderte acusar, para poderte avergonzar, para poderte destruir. Esa acta de los decretos que nos era contraria era suficiente para condenarnos y enviarnos al infierno. Dice que fue borrado, que fue quitado. En la antigüedad, los documentos antiguos se escribían en frecuencia sobre papiros. No había papel en ese momento, se escribían sobre papiros o un papel parecido. Aquellos que hacían de juncos o bejucos, dice.
O también utilizaban pedazos de piel sacadas de algún animal sobre el cual se escribía. Y la tinta que se utilizaba sobre cada uno de ellos podía ser quitada mojándolo y tallándolo. Esto es a lo que se refiere como borrando lo que era contrario para nosotros, desapareciendo en nosotros. Por eso es que nuestro perdón es completo. Por eso es que podemos experimentar esa gracia de parte de Dios. Cuando Jesús derramó su sangre por todos los pecadores, canceló esa deuda enorme que teníamos debido a nuestra desobediencia a la ley de Dios. Pudiéramos preguntarnos, ¿cómo es posible que un Dios santo sea justo al cancelar una deuda de este tipo? Su Hijo pagó la deuda. Cuando Él murió en la cruz, liberó toda esa culpa de nosotros. Pero Jesucristo hizo más que cancelar la deuda que era contraria. Tomó la ley que nos condenaba y la hizo a un lado para que ya no estuviéramos bajo su dominio. Ahora somos libres de tener que vivir bajo la ley. Hemos experimentado y entrado en el periodo de la gracia. Vivimos bajo la gracia de Dios. No quiere decir esto que estamos sin ley o que podemos vivir sin ley, sino que la justicia de la ley se cumple en nosotros en andar en el poder del Espíritu. El Espíritu nos inclina a cumplir con las obras de la ley, a obedecer los estatutos de Dios, a ser obedientes a lo que ha escrito en su palabra para que nosotros podamos cumplir con ella. Romanos 8:4 dice así: lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Esta relación con Cristo, esta unión con Él, nos capacita para obedecer a Dios. Pero lo hacemos por amor, siervos por amor. Estamos dispuestos a ser esclavos por amor de aquel que nos salvó, de aquel que nos dio el perdón. Obedecemos a Dios no buscando un beneficio extra, una bendición extra, sino por lo que ya hizo por nosotros. Esa debe de ser nuestra obediencia, no por lo que puede hacer por mí, sino por lo que ya hizo por mí. Porque aquel que se siente pecador y se sabe perdonado, como le dije hace un momento, está agradecido y no quiere nada más. Es suficiente, para él es suficiente saber que no va a ser condenado más. Pero no solo resolvió el problema del pecado en nuestras vidas, sino también el de la ley. Ahí también venció a Satanás. En esa cruz quitó toda autoridad que existía sobre tu vida y sobre mi vida. Jesús dijo: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 12:31. La muerte en la cruz parecía una gran victoria para Satanás, pero resultó ser una gran derrota de la cual nunca se recobrará. Esta es una verdad contundente y maravillosa que nos coloca en una posición diferente, con una autoridad diferente, y nos asegura que el control del maligno que está sobre este mundo, no está sobre nuestras vidas. Esa es la victoria, esa es la autoridad de la cruz. En esa cruz
Se despojó por completo a Satanás de todo su poder y acabó con sus planes demoníacos, clavándola en la cruz, dice, como una notificación pública, como aquel que exhibe algo que quiere que se note. Etimológicamente pudiéramos utilizar esa palabra como quitarse la ropa. Más bien podría significar quitar, y se refería al acto de tomar las almas de los soldados caídos. En ese contexto se relata esta destrucción de los poderes del reino espiritual que eran hostiles para con usted y para conmigo. Ya no hay más autoridad sobre nuestras vidas. Hebreos 2:14, acompáñenme por favor. ¿Está ahí? Dice la Escritura: debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo, Jesucristo, también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Podríamos describirlo de esta forma: en este acto se libró de los poderes de los reinos espirituales y desarmó a los reinos de Satanás. No con eso, los hizo un ejemplo público para todos, los humilló públicamente llevándolos prisioneros y los exhibió. Eso es lo que hizo. Para su vergüenza los exhibió, mostrándoles que ya no tenían más autoridad sobre este mundo, que ya no tenían más autoridad sobre su reino establecido, aquel que vino a traer por medio de Juan y del cual hemos estado hablando. Pudiéramos asemejarlo como un desfile histórico, aquel del que fue a realizar una gran campaña a otro lugar, conquistó esa tierra, y cuando llega de regreso al lugar de donde partió, entra triunfante, seguido por su gran ejército y todos aquellos a los cuales hizo prisioneros en esa batalla, exhibiéndolos públicamente, ya no teniendo autoridad, mostrando que su gobierno había terminado. Eso es lo que podemos decir como exhibir públicamente. Por medio de la muerte en la cruz y su resurrección, Jesucristo derrotó y exhibió la maldición de la ley, la muerte, el pecado y los poderes angelicales hostiles. Todo ello fue derribado ahí y fueron exhibidos públicamente. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo puede expresar o declarar de esta manera. Romanos 8, 37, 39. Acompáñenme por favor. Romanos 8, 37 y 39. Me indica cuando esté ahí, por favor. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermosa promesa. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada. Así que cualquier situación que esté viviendo o que estemos viviendo nos podrá separar. Por muy dura que sea la condición, nada nos podrá separar del amor de Dios.
Aun cuando seguimos luchando con las fuerzas del mal que existen en este mundo, estas no pueden ya vencernos. Cristo, el Señor de todos, el que fue crucificado y resucitó, reina. Reina soberano sobre el universo. Estar unidos a Él es estar libres del dominio de Satanás. Ya no gobierna más tu corazón ni mi corazón. Quiero ir cerrando. Desde el comienzo, desde el principio, Satanás sabía perfectamente que su propósito era mantener alejado a Jesús de la cruz. Cuando nació, ¿recuerda? Herodes, inspirado por Satanás, trató de destruirlo. Ordenó la muerte de todos los niños de 2 años o menores en Belén. Después de que Jesucristo fue bautizado y pasar por 40 días de ayuno, Satanás le tentó. Lo llevó a una montaña muy alta y le ofreció todos los reinos del mundo a cambio de su adoración. Satanás sabía muy bien la obra que venía a hacer Jesucristo. Él había venido a redimir al mundo para que regresara con Dios. Pero Él tenía que morir en la cruz. No debemos olvidar que el mundo le pertenecía a Dios en un principio, y la consecuencia del pecado originó toda esta serie de sucesos. Dios gobernaba en este mundo. El hombre entregó a través del pecado el mundo a Satanás. No había forma de que el hombre pudiera redimir este mundo. Satanás sigue gobernando sobre el mundo y la lucha se sigue llevando. Bien sabemos que no luchamos contra sangre ni carne, sino contra gobernadores de las tinieblas de este mundo. Jesús lo llama así, el príncipe de este mundo. Él gobierna sobre los poderes de las tinieblas que controlan. Y su propósito es destruir al hombre. Ese es su objetivo. No tiene otro. Él no descansa. Él no mengua. Él no baja las fuerzas. Él continuará tratando de cumplir su propósito en tu vida y en mi vida. Destruirnos. Quisiera destruir a mí, a ti, a todos. Y lo hace tentándonos, provocándonos a que caigamos en el pecado, a que abandonemos esta carrera. Esta guerra comenzó hace muchos años atrás. Sin embargo, desde la mismísima creación, la suerte de este ser maligno ya estaba destinada. Vaya a Génesis 3:15, por favor. ¿Está ahí? Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Profetizado estaba que en algún momento iba a ser golpeada la cabeza de la serpiente. De la simiente de una mujer iba a llegar un hombre que tomaría y derrotaría a estas huestes y volvería a retomar el control de este mundo. Parece ser que el último asalto de esta batalla se llevó a cabo en el jardín del Getsemaní. La lucha fue tan intensa que mientras Jesús oraba, su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre que caían del suelo al suelo. Antes de este sufrimiento, podemos pensar que el primer golpe que fue atestado por Satanás al oír estas palabras: Padre, si es posible, pase de mí esta copa.
Nuestros corazones se hundirían en tristeza. ¿Acaso Jesús se alejaría de la batalla y dejaría bajo el mundo bajo el control del maligno? Pero luego escuchamos una respuesta que es más que un golpe demoledor, ese que deja un impacto sobre el enemigo sin oportunidad de contraatacar. Las palabras fueron: no se haga mi voluntad sino la tuya. Estoy seguro que no entendemos el significado de estas palabras, lo profundo que tiene este conflicto espiritual que se estaba llevando a cabo. Satanás sabía que el precio de la redención era la muerte del Hijo de Dios. Sabía el significado de la cruz. Sabía que se acercaba el fin de su reinado sobre este mundo. Que una vez que se pagara el pago por la expiación de todos nuestros pecados, Él perdería todo el derecho a gobernar sobre esta tierra. La verdad es que cualquier hombre que hoy desee cambiar su lealtad a las tinieblas gobernado por Satanás para pasar al reino gobernado de la luz, puede hacerlo. Esta es una gran verdad. Todo aquel que quiera ser traspasado y pasar al bando victorioso de esta batalla puede hacerlo por medio de Jesucristo. Esa es una gran verdad. Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, dice Pablo en Colosenses 1:13. Nos ha tomado y nos ha llevado. Y fue por medio de esa cruz que se abrió la puerta para que fuéramos liberados de todo el poder del pecado sobre nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo abrió ese camino, esa puerta hacia el cielo, cuando Él murió en la cruz para redimir a todos los perdidos. Preparó el camino y, como dice la Escritura, una morada para nosotros con Él. Ese camino está marcado con sangre, con la sangre del Cordero. Y quizás tú y yo pudiéramos preguntarnos en esta mañana, si Jesús redimió al mundo, ¿por qué Dios no le ha quitado a Satanás el gobierno? Vaya por favor a Hebreos 2:7. ¿Está ahí? Dios lo hizo un poco menor a los ángeles, antes bien le coronó de gloria y de honra y le puso sobre las obras de sus manos. Dios ha puesto todas las cosas en sujeción a Él, porque en cuanto sometió todas las cosas a Él, no dejó nada que no esté sujeto a Él. Pero aquí la frase que le decía: pero todavía no vemos todas las cosas sujetas a Él. Dice, pero todavía no. La clave es que aún no vemos todas las cosas sujetas bajo la autoridad de Jesucristo. Si bien es cierto, este reino sigue avanzando y creciendo, cada vez que un creyente llega al conocimiento, cada vez que una persona llega a la verdad, el reino va creciendo, como lo hemos mencionado, pero aún Satanás sigue gobernando sobre algunas personas que no tienen a Cristo. Pero déjame decirte algo: no sobre tu vida, no sobre mi vida. Ya no tiene más autoridad. En la cruz perdió toda autoridad para hacernos pecar. Desde el momento en que Jesús pagó el precio de la redención hasta ahora, todavía vemos a Satanás gobernando este mundo. Dios le está dando tiempo al hombre y la oportunidad de convertirse en el heredero de su reino.
Santiago, el apóstol Santiago escribe en Santiago 5:17: amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Paciencia, hermano. Y yo dijera, misericordia. Pedro nos dice que la razón de esta tardanza es que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia del Señor es salvación. Y yo estoy muy agradecido. No sé usted, el Señor esperó tanto tiempo, fue paciente conmigo. Me dio la oportunidad de convertirme en un hijo de Dios, de ser llamado a su reino. Y créanme, no fue en la primera oportunidad. Me dio un tiempo, años, de que me hablaron por primera vez y que yo llegara al conocimiento. Eso es amor, esa es misericordia. A través de la muerte de Jesucristo despojó los principados y potestades. Un viejo adagio dice: al vencedor le pertenece el botín. Cuando hablamos de principados y potestados, hacemos referencia a aquellas entidades espirituales de las tinieblas con las que todavía luchamos. Aquellos que sabemos que no son con carne y sangre. No se pelee con su vecino, él no tiene nada que ver. No se pelee con su familiar inconverso, él no tiene nada que ver en esto. Nuestra lucha, dice, no es contra carne ni sangre. Pero debido a que Jesús triunfó sobre ellos en la cruz, Pablo escribió a los habitantes de Roma. Romanos 8:35, acompáñenme por favor. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en miseria o en peligro o bajo amenaza. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Así vivimos usted y yo, como ovejas en un matadero, rodeados de lobos, pero salvaguardados por el Señor. Y Él es el que tiene cuidado de nosotros. Habiendo despojado a esos principados y potestades, hizo una exhibición abierta de su victoria cuando triunfó sobre ellos en la cruz. Escribe Martín Lutero: el príncipe de las tinieblas, sombrío, no temblamos ante él. Una pequeña palabra lo derribará. Jesucristo. Jesús tuvo otras grandes victorias en la cruz. El primero, desarmó a los poderes y autoridades. El segundo, los exhibió públicamente. Y su tercera victoria se encuentra en la palabra triunfando. Siempre que un general romano ganaba una victoria en un país extranjero, tomaba muchos cautivos y un botín y ganaba más territorio. Y esta persona era honrada por el gran desfile, conocido como un triunfador romano. Esto es lo que hace alusión el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses. Exhibió públicamente. Quiero que imagine por un momento esta escena. Jesucristo montado, quizás en un caballo, en un carruaje, y detrás de él una larga procesión de seres malignos, quebrantados, humillados, esclavizados. Ya no tienen más autoridad sobre nuestras vidas.
no tienen gobierno sobre nosotros. Es un engaño aquello que nos hacen pensar que pueden manipularnos. Pueden fastidiar nuestra vida, es verdad. Pueden seguir tratar de obrar para con nosotros, pero esta victoria de la cual estoy hablando quita todo argumento de que ellos pueden tomar control de nosotros. Tú y yo tenemos parte en esta victoria sobre el diablo. No tenemos por qué preocuparnos acerca de las fuerzas elementales que gobiernan los planetas y tratan de influir sobre los hombres. Las huestes satánicas, los principados y potestades están derrotados. Debemos de apropiarnos de esta victoria en Cristo y creerla, atesorarla, saber que ahí quedó todo, que ya no tiene más autoridad. El Señor nos ha provisto de herramientas para poder hacer frente a todo esto. La armadura de Dios que se encuentra descrita en Efesios 6, del 10 al 18, es la mejor forma de hacer frente a un enemigo que aún trata de hacernos caer. Debemos de confiar que estamos libres de la influencia de Satanás. Romanos 8:33 dice: ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, dice, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en un lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Pero por si acaso, como un leve susurro o como un estruendo grito por parte del enemigo, trata de echarte en cara tu vida pasada, tus pecados presentes. Debes confiar con firmeza y tener la certeza que delante de Dios tenemos un abogado. Primera de Juan 2:1 dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio, el pago por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Véngase a lo de la alabanza. Qué maravillosa posición y provisión tenemos en Cristo. Estamos viviendo por fe. Hijo de Dios, ¿sí? Póngase de pie, por favor. No se distraiga. Estamos terminando. Mucho se habla de que somos influenciados, de que el maligno está en este mundo, de que hace y obra. Pero yo quiero que le quede bien claro este concepto. No tiene autoridad sobre su vida, más que la que usted le concede, la que usted le permita. Si usted le permite, entonces sí estamos en problemas. Pero si usted no le permite, vaya con el Padre, búsquelo, pídale perdón, póngase a cuentas todos los días. Recuerde que ahí quedó clavado a esa acta que le condenaba, y ahí puede ir usted a la cruz a decirle al Señor: perdóname, Señor, porque nuevamente he fallado delante de ti, porque no he sido recto a tus ojos, porque mi corazón se inclina a hacer lo malo, porque no puedo hacer lo bueno. Ayúdame.
¿Es la cruz la base de la autoridad del creyente? Sí, es la cruz. Esta autoridad nos da una nueva posición en Cristo. La palabra clave en todo esto es en Cristo. Si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Si estamos en Cristo, prevaleceremos. Si estamos en Cristo, venceremos. La palabra es dentro de Cristo, con Cristo. Eso es lo que usted y yo debemos de buscar en todo momento. Satanás, el príncipe de este siglo malo, ha sido derrotado y exhibido públicamente como un ser mentiroso y engañador que siempre, seguido por su séquito de servidores, ha tratado de fastidiarnos. Cual prisioneros en una batalla han sido exhibidos y evidenciados. No tienen autoridad sobre nuestras vidas, sobre mi vida, sobre tu vida. Solo aquella a la que tú y yo permitamos. Esa cruz compró nuestra libertad, nuestra salvación. Esa cruz nos da el perdón de nuestros pecados y hemos sido trasladados de un reino de las tinieblas al reino de Dios. Es por eso que hoy gozamos de una vida nueva en Cristo. Ya no somos esclavos del pecado. En la cruz quedaron clavadas todas esas acusaciones y el enemigo ya no tiene autoridad sobre él.